se considera que hace parte, constituye una corteza nueva, o sea, es neocorteza. Y esas 6 láminas tienen una especialización diferenciada de acuerdo a si son o si se encuentran en sectores sensoriales o motores. ¿Listo? Esa corteza hexalaminar, entonces, se organiza en láminas de forma horizontal. Y también tiene una organización en columnas. Las columnas de la corteza cerebral son las que se consideran están más relacionadas con los procesos de análisis de pequeñas cantidades de información que son las que finalmente permiten que nosotros podamos realizar una comprensión contextual y también conceptual de las distintas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, esa organización de la corteza, para sintetizarles, es horizontal en 6 láminas y también tenemos columnas sobre las cuales se van a establecer unos circuitos que son los que permiten que realicemos análisis mucho más preciso de cierta información. Dos cosas, ahorita que estás diciendo eso, primero quería preguntarte, las diapositivas no las vas a pasar. ¿Esas no están? No. Tú me estabas preguntando. Yo te estaba convenciendo que estaba. ¿Ah? Pero bueno, mientras les voy hablando, voy a mirar a ver si se las puedo colocar. Ustedes son el S y el G. Y lo otro era que si esas columnas y esas láminas se hacen de forma horizontal, ¿ve? O sea, Las láminas son horizontales. Sí, pero se hacen de forma, ¿cómo se dice cuando? ¿Bidimensional? Es decir, si yo cojo el cerebro, lo miro de forma lateral, pues es bidimensional, o sea, así y así, y ya. O estoy viendo a la corteza como tal, que tenga columnas, láminas. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? No. Ya voy. Así tenemos internet. O sea, así, profe. Si yo agarro el cerebro así en esta vista, o sea, las láminas son así, y las columnas así. Yo tengo que hacer un corte coronal. Ah, ok, espera. O sea, así. Yo hago un corte coronal. Sí. Y en ese corte coronal, las láminas que les estoy mencionando van así. ¿Así? Sí. ¿Y esto es columna? Y así son las columnas. Porque la corteza, acuérdense que es toda la sustancia gris. Sí. O sea, la corteza está en toda la superficie. Entonces, para yo mirar las láminas, yo tengo que hacer una, dos, Ah, y aquí al interior yo puedo decir, esta es una columna. ya. Por eso, profe, mira en el video dice como que en la quinta lámina es que se da ya. Y esa organización hexalaminar de la corteza se las estoy mencionando porque hace parte de lo que vamos a estar hablando sobre el tálamo. Principalmente el tálamo en su comunicación bidireccional con la corteza cerebral. Entonces, ya estamos hablando de tálamo como una estructura que hace parte de qué sector de la organización general, El diencéfalo. el diencéfalo. Entonces, es una estructura diencefálica que es par, o sea, nosotros tenemos un tálamo derecho y un tálamo izquierdo,
ese tálamo tiene forma, yo ya les había mencionado que tiene forma como de un huevito cuando lo acostamos, ¿sí? Entonces tiene una forma ovoide, más o menos mide entre 3 por 2 centímetros, y nosotros podemos subdividir el tálamo en sectores con unas características de desarrollo diferentes. Vamos a pensar que el tálamo es como si tuviéramos un edificio con varias habitaciones, y cada habitación tiene un desarrollo filogenético particular que en cierta forma ustedes van entendiendo que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en funciones que sean límbicas, emocionales, pues vamos a estar hablando de unas características filogenéticas, un desarrollo filogenético mucho más primitivo. Mientras que si nosotros estamos pensando en funciones mucho más elaboradas, funciones cognitivas que están relacionadas con funciones mentales superiores, pues vamos a estar hablando de estructuras que tienen un desarrollo filogenético mucho más reciente, son más nuevas. Y entonces más o menos así vamos a considerar que el tálamo va a tener un desarrollo bien específico de sus núcleos. Se considera que el tálamo es la mayor fuente de entradas que tiene la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral, esa que les dije que tiene 6 láminas de forma horizontal y que tiene columnas, tiene como primer fuente de aferencias ella misma. O sea, en el cerebro humano adulto, nuestra corteza va a recibir una retroalimentación, que es la que de alguna manera nos podría estar dando cuenta de lo que es la realidad, ¿sí? Si yo analizo la historia de vida de cada persona, cada uno va a tener una forma bien particular de ver el mundo y de analizar los hechos que suceden en el mundo, de vivir su propia experiencia, de generar juicios acerca de lo que pasa en el mundo, lo que hacen las otras personas, ¿sí? Y esa experiencia entonces de la realidad llega a ser muy subjetiva, muy personal, porque una de las cosas que se cree que está relacionada con eso es que la corteza tiene una gran conectividad principalmente con ella misma. Y esa conectividad entonces con ella misma va a ser alimentada por la siguiente fuente de aferencias, que es el tálamo. Que si nosotros comparamos de pronto el número, pues vamos a darnos cuenta de que la cantidad de aferentes de la corteza es muy, muy grande y supera mucho al tálamo, ¿sí? A las entradas talámicas. ¿Qué le va a proporcionar entonces el tálamo a la corteza? Una conexión con la experiencia sensorial del exterior. Nosotros vamos hoy a estar comprendiendo la participación del tálamo en varias funciones, pero vamos a estar haciendo énfasis en la participación del tálamo en el funcionamiento sensorial, que es una de las funciones más importantes que tiene. Porque resulta que la corteza no tiene una entrada directa de la información a partir del exterior.
La información que recibe la corteza del exterior es la información que le va a estar proporcionando el tálamo. ¿Listo? Entonces, para eso, la corteza funciona charlando con el tálamo. Entonces, en ese diálogo que tiene la corteza y el tálamo, la corteza le pide o le solicita al tálamo la información que ella requiere y que para ella es relevante en las distintas situaciones de la vida, y el tálamo lo que hace como una estructura subordinada a la actividad cortical es enviar la información que está solicitando la corteza. Eso lo voy a explicar ahorita un poquito más con ejemplos. Profe, es el único punto de conexión, es la única oportunidad que la corteza tiene para conectarse. Recibir información. Sí, por eso es el único medio. No es el único, pero sí es el más importante. Así es. Si es la fuente de información del exterior, digámoslo así, más prominente. Okay. Gracias. Y estoy hablando de información sensorial, ¿cierto? De información que ingresa y que hace parte de los sentidos. Están anatómicamente separados por el tercer ventrículo, eso ya lo habíamos visto, yo se los expliqué cuando estábamos viendo estructura interna, que el tálamo está separado, el tercer ventrículo está en el centro y a los dos lados vamos a encontrar entonces el tálamo. Yo les decía, si nosotros estamos viendo tercer ventrículo, entonces vamos a estar viendo tálamo también. Y en algunos casos vamos a encontrar una parte de tejido glial que va a conectar a un tálamo con otro, constituyendo algo que se llama la masa intermedia o masa intertalámica. O comisura, no se puede decir. Comisura también, aunque no es un tejido compuesto pues por axones como tal, pero pues también podríamos llamarle así. Pero es que no me está dejando colgar la diapositiva. Tranquilo. Quitar los cositos rojos. ¿Cómo no se hace eso? Y yo les había dicho que hay algunos casos en los que en algunos cerebros no vamos a estar encontrando ese tejido conectivo que constituye la masa intermedia intertalámica, pero eso no significa que haya necesariamente algún tipo de afectación o daño en las personas que no tienen esta característica. Ya se las puse al grupo S. Ese son ustedes, ¿cierto? ¿Alguien del S que me diga si ya le aparece?
anatómicamente vamos a repasar ahora los límites o la cercanía, gracias, que tiene el tálamo con otras estructuras. Entonces, lateral al tálamo, que les dije que encontrábamos nosotros cuando vemos estructura interna. El brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, vamos a estar viendo que está separado del núcleo ventricular, el tálamo, por el brazo posterior de la cápsula interna. Va a ser entonces ese su límite. Y en la parte superior pues vamos a estar viendo a los ventrículos laterales. Y también en el cuerpo del... Que ustedes pues ya conocen y se saben toda esa información porque han estudiado muchísimo. Profe, una pregunta, en el corte coronal puedes señalar cuál es el tercer ventrículo. Ay, no, ¿a qué hora? Con una señorita. Pero ya les digo, yo tengo el horario. Hoy viernes, no bien cansado ya. Santiago, no escuchen eso. Una sola persona. Ay, No, es tejido conectivo. Santiago que edita ese pedacito. Profe, ¿se puede decir tejido conectivo glial? No, tejido glial, porque dijiste que es glial, ¿cierto? Es el Pero luego dijo tejido de conectivo. histología. Y Judith. Y vente. Dime. Está, ya le pregunté eso porque también tengo una confusión porque ¿Qué? la profe es monofónica, una cosa a la vez. ¿No eres estereofónica? ¿No vas a celebrar cosas menores? ¿Vas a celebrar cosas menores? Por lo general las mujeres... Pero yo a veces no puedo caminar con el kilómetro. Porque tus 25 millones de pesos no están siendo suficientes para pagar los arreglos de los médicos. Ya me di cuenta. Ni los tuyos, ni los míos, ni los nuestros. Ni los nuestros, ni los nuestros, ni los ingresos. La de los 500 estudiantes de medicina no valen nada. Novela. Bueno, este entonces es un corte coronal, ustedes ya conocen las estructuras que hay acá, ya las identifican. Este entonces es el ventrículo lateral, el fornix y encontramos entonces el tálamo, separado por tercer ventrículo. Ok, profe, el agujero de abajo, ¿qué? Esta es una separación, ¿sí? Que está dada por las estructuras. No es compartimento ventricular. Ese hace parte del tercer ventrículo también, este tercer ventrículo. ¿Por qué? ¿Porque es así? Es una, hace parte de el tercer ventrículo. No, no entiendo. ¿Cómo? Esta de aquí. ¿Cuál? Pero no me hagas así, dime cuál y que está abajo, porque eso es lo que yo no Esta mira entiendo. acá. No, esa es la masa, sí, pero el tercer ventrículo viene siendo lo que está abajo del fornix. Sí, mira, es esto en continuidad con esto. Ok. Y esta es la masa. ¿Por qué es así?
Claro. si esta es la masa Y intertalámica, está así, pues yo entonces también estamos viendo, un ventrículo así. este es el tercer ventrículo, ¿cierto? Y la masa intertalámica está así, entonces es como si nos estuviera tapando lo que hay. Esta entonces lateral, ¿qué es? El brazo posterior De la de cápsula, la cápsula interna. el núcleo lento. Y aquí en este corte pues estamos viéndolo Ah, hipotálamo también se bien, llama. los tálamos, el tercer ventrículo y la cápsula interna y el núcleo lento. Ya, ahí sí ese corte no me muestra la masa. La comisión intertalámica. Lo cortaron muy arriba. Bueno, vamos entonces a ver a esa organización ya de los núcleos. Como les decía, es como si estuviéramos viendo a un huevito acostado. Entonces la forma del tálamo es así. Tenemos en su parte anterior tiende a ser un poquito más estrecho, se empieza a engrosar y al final se termina no tan estrecho como en la parte anterior, pero sí va a estar siendo mucho más angosto que todo este sector central. Y ese tálamo entonces aquí se empiezan a apreciar un poco las estructuras que están generando aquella división del tálamo. El tálamo va a estar dividido o separado por esto que estoy señalando acá, que es grisecito y que corresponde a la lámina medular interna. La lámina medular interna entonces se dispone en sentido postero anterior y en el tercio anterior del tálamo se va a estar dividiendo o bifurcando en dos, formando una especie de Y. Esta lámina medular interna entonces y su organización va a permitir la división del tálamo en 3 sectores y un cuarto sector que va a estar incluido dentro de esa lámina medular interna. Y esos sectores entonces pueden ser subdivididos para que nosotros apreciemos los núcleos talámicos que encontramos ahí. Entonces, por delante de la bifurcación se encuentra este sector de aquí, que es el sector anterior, y que de aquí en adelante ustedes lo van a conocer como el núcleo anterior. Hacia aquí estamos dirigidos esto es el tercer ventrículo, esa es la masa intertalámica, y aquí lo que vamos a ver es lateral a la lámina medular interna. Todo este sector que está aquí, que está en rojo, corresponde a la región lateral del tálamo. Y todo este sector de acá, que está más cerca y más dirigido hacia el tercer ventrículo, corresponde a la región medial del tálamo. En esas regiones lateral y medial vamos a encontrar unos núcleos. Y dentro de la lámina medular interna también vamos a encontrar unos núcleos. Estos núcleos que vamos a estudiar hoy son la mejor forma de estudiar el tálamo. Hay otras divisiones del tálamo que tienden a realizar más subdivisiones del tálamo, que no las vamos a estudiar ahorita, que si ustedes en algún momento piensan en ser neurocirujanos, pues sí van a tener que estudiarlas más a profundidad. Pero por ahora la división y los núcleos que vamos a estar viendo hoy les sirven a ustedes para que sepan sectorizar y para que puedan
en algún momento orientarse acerca de cuáles pueden ser las afectaciones o las patologías y las manifestaciones clínicas que se pueden generar de acuerdo al sector donde pueda haber una lesión o un punto. ¿Listo? Entonces, si nosotros realizamos un corte a partir de esta línea punteada, vamos a estar observando un corte coronal del tálamo, como se observa aquí. Y en ese corte coronal pues podemos apreciar hacia la línea media la región en azul que corresponde a los núcleos que se encuentran en la región media. Dentro de la lámina medular interna, unos agregados nucleares que corresponden a los núcleos intralaminares, núcleos de la región lateral y como hay una lámina medular interna, pues también hay una lámina medular externa. O sea, vamos a encontrar un grupo de fibras que va a estar rodeando la superficie talámica, que es esta de acá y que corresponde a eso, a la lámina medular externa. Y lateral a la lámina medular externa se va a encontrar un grupo de neuronas que van a constituir a el núcleo, en este caso el núcleo reticular talámico. Y vamos a estar entonces observando cada uno de esos núcleos ahorita en el estudio que vamos a realizar. Antes de ingresar a ver cada uno de los núcleos, voy a hacerles una precisión acerca de las divisiones que podemos realizar de esos núcleos y cómo podemos estar analizando la estructura del tálamo en relación con la función que cumple para el filtro de información sensorial. Los núcleos talámicos se pueden dividir en dos, unos núcleos específicos o de contenido, que son aquellos que nos van a aportar información muy específica sobre elementos sensoriales, motores o del análisis de información más de tinte asociado. Entonces, a ese respecto vamos a encontrar núcleos de relevo, en este caso son núcleos de relevo de información sensorial. Vale la pena mencionar también que estos núcleos de contenido que son específicos tienen una conexión con áreas y sectores específicos de la corteza y llegan a láminas específicas de la corteza. Su comunicación es bidireccional con esos sectores de la corteza. Esto también es lo que hace que sean específicos. Y si estamos hablando de núcleos de relevo, pues vamos a estar refiriéndonos a núcleos de relevo de información sensorial. Entonces, ¿qué tipo de información vamos a recibir o procesar en núcleos de relevo sensorial? De visión, audición, gusto, tacto. No vamos a recibir o no tenemos núcleos de relevo para información del olfato. O sea, el tálamo releva información sensorial de todos los sentidos menos del olfato. ¿Listo? La información olfativa, ustedes van a ver en algún momento la vía olfatoria, va desde, pero creo que ayer también en la clase de áreas les mencioné algo, y es que la información llega a bulbo olfatorio y de bulbo olfatorio pasa por estrías olfatorias y va directamente a la corteza, ¿cierto? Después de que va a la corteza, principalmente esa corteza
basal que les mostré, el lupus y todo eso, ahí sí en algún momento llega algún tipo de información olfatoria, pero que está más relacionada con integración emocional, pero no llega directamente al tálamo, no hace filtro al tálamo. Entonces, si pensamos en la actividad sensorial del tálamo, en la actividad de relevo de esa información sensorial, vamos a pensar al tálamo como un filtro. La primera vez que yo vi esta clase, que la vi con la profe Marta Escobar, ella decía, piensen que el tálamo es como una especie de colador, ¿sí? Donde usted cuando usted cuela algo, ¿sí? Usted va a estar filtrando solamente lo que necesita, y dentro del colador pues va a quedar lo que usted no se va a comer, ¿sí? Usted va a desechar. Más o menos así va a funcionar el tálamo a nivel sensorial. Va a permitir que llegue toda la información que necesitamos a nivel sensorial. Vamos a tener núcleos relacionados con la actividad motora, ¿sí? Y esos núcleos entonces se van a estar conectando de forma bidireccionalmente con ¿qué cortezas? Con la 4, 8. Con cortezas motoras. También Broca, también motor de lenguaje y movimiento. Contamos un poco de tamaño. Al final, cuando les muestre un poco de análisis clínico, ustedes van a entender que también puede haber cierta conexión en área motora y hay afasias. Una pregunta. ¿El núcleo anteroventral y el ventral anterior no es lo mismo? Porque pues ahí en el mapa parece que están diferentes. Anteroventral, no. Estos que estás mencionando tú hacen parte de la región anterior y los vamos a estar estudiando todos como un núcleo anterior. Anteroventral, anteromedial y anterodorsal. Es que por eso es el núcleo anterior. Es que creo que el que muestra la profelina sí tiene los colores que coinciden con la imagen del éter, ¿no? Pero ustedes no se van a confundir, espero. Listo. Pero pues, una fácil, profe. Claro, amarillo con amarillo, rojo con Lo rojo. van a tener en cuenta, pues. Y los núcleos, que son núcleos asociativos, se van a estar conectando con áreas que están relacionadas con el procesamiento de información de un poco más alto orden. Entonces vamos a encontrar áreas que son típicamente asociativas, como las áreas que tienden a hacer conexiones o análisis secundarios, como las áreas 5-7, o las áreas 18-19, o las áreas de transición, occipito temporoparietal, áreas 39-40. Las ¿sí? 6, profe. ¿Ah? 6, ¿no? 6 es más motora, ¿sí? Esa no va a estar tan conectada con eso. O sea, pero no tiene nada, no tiene que ver un poco con la asociación, ya que es como la predicción de la Pero no respuesta. tiene una conexión tan específica hacia los asociados. Lo Eso lo prefrontal. vamos a ver ahorita. ¿Y lo prefrontal no? ¿Tampoco? ¿Cuál? ¿Prefrontal? Con el 9, prefrontal, 10, claro que 46. sí. El prefrontal sí. Y va a haber una conexión entonces bidireccional de estos núcleos con esos sectores que tienden a hacer análisis asociativos. Estos núcleos entonces, y si pensamos más en los núcleos de relevo, van a estar enviando la información a láminas de la corteza. En el caso de los núcleos de relevo, las fibras que van a salir de allí, de sus núcleos, van a enviar sus axones hacia la lámina 4 de la corteza cerebral, cuando estamos hablando específicamente de núcleos de relevo.
Y los núcleos motores pues van a tener una conectividad mucho más diferenciada a nivel de láminas 5, específicamente con láminas 6. Y los núcleos inespecíficos, que son aquellos que desde ya los vamos a estar analizando como núcleos que permiten análisis o participan en funciones más generales como el alertamiento, los estados de despierto, los estados de activación general, la percepción del dolor y ayudan o apoyan la actividad de análisis de información de contenido. O sea, nosotros para percibir la realidad necesitamos estados de alertamiento adecuados que nos permitan finalmente integrar información de los sentidos, generar procesos asociativos, realizar ajustes motores para poder funcionar y responder a las demandas del mundo. ¿Listo? Todos estos núcleos que les estoy mencionando, los específicos y los inespecíficos, son glutamatérgicos, o sea, tienen neuronas que envían axones a otras estructuras y esas neuronas van a estar liberando glutamato. Entonces nosotros podríamos decir, y ustedes ya se lo imaginan, que el tálamo es una estructura exclusivamente, o predominantemente más bien, glutamatérgica. El reticular sí es gabarético. Y este, que está aquí, que es el núcleo reticular, que les dije que era este de acá, es un núcleo que va a estar funcionando de una manera diferente y es un núcleo que en medio de toda la actividad glutamatérgica va a regular la actividad de los otros núcleos. Entonces, si regula la actividad de los otros núcleos, ¿qué neurotransmisor requiere para hacer esa regulación o modulación? GABA. El único núcleo GABAérgico del tálamo es el núcleo reticular. Profe, los que están asociados con el dolor son los específicos, ¿no viste? Ya vamos a ver. Pero acá sí, También, sí, pero es que no son los únicos del tálamo que están relacionados con el. Entonces, miren, no le estoy regañando. Entonces, miren, vamos a pensar al tálamo como una estructura que está subordinada a la actividad de la corteza. Yo siempre les he dicho que la corteza es la que manda, ¿sí? La corteza es la que dirige la actividad del resto del sistema. Debajo de la corteza vamos a estar estudiando algunas estructuras que responden a las necesidades corticales. Dentro de esas, la primera que vamos a estar estudiando es el tálamo. Entonces, nosotros tenemos una percepción de la realidad que está mediada, por supuesto, por las cosas que hemos vivido en nuestra historia, la forma como nosotros sentimos y percibimos el mundo, y eso hace que nosotros tengamos unos espacios en nuestra vida que van a ser más importantes en la percepción para cada uno y son privilegiados, o sea, nosotros percibimos ciertas cosas de la realidad que, como para que me entiendan, a nosotros nos interesan por todo lo que les digo, por nuestra historia de vida, etc. ¿Sí? Entonces, la percepción de la realidad en el humano es limitada. Nosotros no alcanzamos a percibir
todos los elementos de la realidad. No tenemos un sistema tampoco que esté dirigido a eso. Y realmente si tuviéramos un sistema dirigido a percibir todos los elementos de la realidad, pues viviría agotado, ¿sí? Yo creo que esa capacidad solamente es una capacidad divina. Dios es el único que podría tener esa percepción, si miramos como lo analizamos más a fondo. Entonces, cada uno de nosotros va a tener una experiencia que mide qué tanto percibimos de la realidad. Nuestra percepción de la realidad tiende a ser limitada y en la vida cotidiana nosotros privilegiamos ciertas actividades sobre otras dentro de la realidad, ¿sí? Para algunos acá pueda que sea muy importante la moda, ¿cierto? Entonces, si para una persona es importante la moda, cuando llega a un lugar, lo primero que se va a estar fijando es cómo va la gente vestida. Para otro de pronto no le interesa eso. Y entonces se juntan esas dos personas y una persona le dice, ¿vos viste la camisa que llevaba? No sé. Yo lo único que sé es que dijo un chiste malo. Eso sí lo percibimos de pronto todos, ¿sí o no? Pero ni idea, no tengo ni idea del color, porque también en nuestras situaciones cotidianas le damos interés a cosas que hacen parte de nuestra vida, ¿cierto? De nuestro interés. Entonces, en esa justa medida, la corteza va a estar charlando con el tálamo. La corteza le dice al tálamo qué es lo importante en cada situación donde se encuentre. Voy a darles un ejemplo, ¿sí? Estamos nosotros aquí en esta clase y para usted es importante, espero, aprender tálamo hoy, ¿cierto? Entonces, si para usted es importante aprender tálamo hoy, su corteza le está diciendo al tálamo, por favor, tálamo, mándame solamente la información que es importante sobre el tálamo. Ay, no te he dicho. Entonces, estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Ustedes se imaginan más o menos así. Entonces, ¿qué hace el tálamo? El tálamo dice, listo, corteza, yo te voy a enviar todo lo que sea importante, en este caso a nivel sensorial, sobre el tálamo. Entonces, visualmente, ¿qué es lo que está escogiendo el tálamo? ¿Qué escoge el tálamo? Las diapositivas, ¿cierto? Visualmente. Va a estar pendiente de detalles, por eso es que ustedes ven algunas cosas y me preguntan, vea, ¿y esto qué es tan? Y yo como he visto esto 1000 veces, chico, esto, no me acordaba que estaba ahí, esto se relaciona con tal, porque para mí ya no es saliente, para mí no es novedoso, para ustedes sí, y para ustedes aparte de ser novedoso es también importante. No estamos en situaciones donde ya todo sea novedoso, porque entonces, no, caramba, tenemos que filtrar para que podamos llegar a ser efectivos. Porque Saliente es importante, o sea, saliente es que sea relevante, ¿sí? Como para ustedes es importante la información relacionada con el tálamo, entonces visualmente su tálamo le envía esta información. Usted posiblemente no se ha fijado que el tablero está vacío, ¿sí? Eso a usted no le interesa. Usted posiblemente ni siquiera se había fijado en que yo tengo esta manillita de este color. Eso no le interesa. Bueno, a menos que usted esté preocupado por la moda y diga, ay, esa manilla, no, qué boleta, ¿cierto? Pero es como para que ustedes entiendan que el tálamo entonces, como filtro de lo que viene del exterior, le va a enviar solamente lo que es importante.
A nivel auditivo, ¿qué le manda el tálamo? La voz de la doctora Catherine. ¿Sí? Usted de pronto, De la doctora como Catherine. está pendiente solamente en la clase del tálamo, usted no está pendiente de que por allá fulanita le está contando un chisme a Perencejita. Pero eso sí. O de pronto usted escuchó por allá el susurro, pero usted, a menos de que digan su nombre. Vea, Juan. Entonces, ya, eso ya se convierte en saliente porque me tocan. ¿Ve? Y así, a nivel somatosensorial, yo no estoy pendiente de en qué posición están mis dedos, a menos de que tenga una piedra en el zapato. Eso sí se convierte en saliente. ¿Cierto? Entonces, esa función del tálamo es la que permite que finalmente a nivel atencional, a nivel cognitivo, se reciba la información que en cada momento de nuestra vida es importante. Y por eso es bidireccional, porque la corteza le dice que es... Claro, la corteza envía información al tálamo diciéndole qué es lo importante y el tálamo le devuelve lo que la corteza pide. Y ese es un circuito que se llama así, circuito córtico, tálamo, cortical. En el caso, por ejemplo, del espectro autista, hay un aumento de la información que llega a la corteza. En el caso del espectro autista sucede algo y es que como la corteza tiene más microcolumnas, entonces esas microcolumnas le van a estar enviando al tálamo información sobre aspectos mucho más específicos. Por eso es que el pensamiento del autista, el autista tipo 1 tiende a ser concreto, mire solamente el pedacito, ¿sí? Porque hay más microcolumnas, entonces esas microcolumnas permiten que, por decir algo, todas estas microcolumnas están más apiñadas, hay conexión solamente más cercana entre ella y ella. Si estuvieran más separadas, entonces ella podría conectarse con ella, no solamente con ella. Ah, ok, ya. Entonces, lo que se privilegia en el autismo es una conectividad más local, que hace que el pensamiento del autista sea concreto sobre unos aspectos específicos y se le dificulte hacer generalización, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué pasa? Más las microcolumnas le están diciendo al tálamo, mándame información cada vez más específica, más puntual. Ya. Entonces el autista, Claro, sí, por entiendo. ejemplo, estaría fijándose en que, eso no aplica acá, pero voy a poner el ejemplo, se estaría fijando en algo mucho más específico diciendo, vea, este tipo de letra es diferente a esta, por ejemplo. Y otro dice, no me había dado cuenta. Está más pegado en el detalle. ¿Está clara la función de subordinación talámica sobre la corteza? Sí. Ahora vamos a ver los núcleos. Ahora sí. Será solamente la introducción. ¿Vas a preguntar algo, Juan? Vamos a empezar con la región anterior. La región anterior, vamos a ver el núcleo anterior del tálamo, que puede dividirse en anterodorsal, anteromedial y anteroventral, pero vamos a estudiarlos todos juntos como una región anterior. El núcleo anterior del tálamo es un núcleo asociativo. Su sector es este específicamente, el que encontramos por delante de la bifurcación producto de la lámina medular interna, que está aquí pintadito amarillo. Tiene unos sectores que son más prominentes en el hombre y encontramos también unos sectores mucho menos definidos, y esos sectores más prominentes en el hombre son ventrales, y ustedes ya más o menos se van a ir dando cuenta de a qué se dedica este núcleo.
es un núcleo asociativo que está relacionado con el vínculo entre la información emocional y la información visceral. Entonces, si pensamos en el procesamiento emocional asociado al tálamo, pues vamos a estar hablando del núcleo anterior, como un núcleo prominente y relevante para hacer estos procesos de integración emocional con información visceral. Este núcleo tiene unas particularidades y es que está conectado, si es emocional, entonces va a estar conectado con ¿qué? Cortezas. Ínsula, ¿no? Pues digamos que la ínsula también hacía eso. Pero, dame otras. Deme más. Ya vimos cuáles son las cortezas emocionales. ¿Cuáles son las ¿No cortezas dijimos que emocionales? la ínsula se trataba de esa asociación límbica con visceral? Sí, pero el giro del cíngulo, ¿quién lo dijo? Giro del cíngulo, muy bien. ¿Qué más? Profe, yo quiero estar seguro sobre el hipotálamo, que se conecta con el hipotálamo. También vamos a estar viendo conexión bastante importante con el hipotálamo, ¿sí? Entonces se conecta bidireccionalmente con el hipotálamo, ¿sí? Y con los cuerpos mamilares del hipotálamo formando un circuito que vamos a ver cuando veamos sistema límbico, que es el circuito de Barrett's. Y en esa conexión que tiene con hipotálamo, con los cuerpos mamilares, va a estar participando de los procesos de integración visceral que vinculan también funciones asociadas a la memoria, ¿sí? Y si vamos a corteza como tal, pues se conecta con el giro del cíngulo en toda su extensión, que hablamos ayer que era una corteza límbica, y con algunos sectores neocorticales, parietales, temporales y occipitales, también de forma bidireccional, principalmente con áreas secundarias de estos sectores, ¿sí? Y estas conexiones entonces le confieren su carácter asociativo. Como les decía ahorita, las áreas asociativas van a estar conectadas también con áreas asociativas. Cuando vamos al circuito de Papez, van a recordar esta información del núcleo anterior. Otra cosa que es muy importante del núcleo anterior es que es un núcleo que tiene menos influencia propia del núcleo reticular. Ahorita les dije que el núcleo reticular realizaba modulación de la actividad de los otros núcleos, ¿cierto? Pues el núcleo anterior tiene una particularidad y es que la conectividad del núcleo reticular hacia él es menor, de tal forma que la inhibición propia del núcleo reticular es menor en el núcleo anterior. Y eso tiene sentido y tiene relevancia también para el funcionamiento de cosas como las sensaciones afectivas, como el dolor, ¿sí? El dolor difuso, sordo, porque resulta que si nosotros tenemos una gran activación del núcleo anterior, porque tenemos una sensación, por ejemplo, tenemos una tusa, un dolor emocional muy fuerte, ¿sí? Entonces estamos tristes, estamos entusados, nos sentimos mal, entonces va a haber mucha información emocional, porque nosotros no solamente estamos tristes, la tristeza se representa en nuestro cuerpo. Entonces a nosotros, ¿quiénes han tenido aquí tusa? Usted ha tenido tusa, ¿cierto? A uno le duele el corazón, a uno le duele el pecho, ¿cierto? Uno siente angustia, siente ansiedad durante la tusa, ¿cierto? Entonces, esas sensaciones viscerales
integradas con la información emocional activan ese núcleo anterior del tálamo, ¿sí? Y al activar ese núcleo anterior del tálamo, que no es inhibido durante el sueño por el núcleo reticular, entonces hace que nosotros nos despertamos. ¿O no podamos dormir? El núcleo reticular normalmente va a estar enviando conexiones GABAérgicas que cambian su patrón de actividad, digámoslo así, durante el sueño. Por eso Entonces aumenta el patrón de disparo hacia otros núcleos talámicos y los silencia. Pero el anterior no. Pero como la conexión es más limitada con el anterior, entonces no va a recibir esa inhibición, y si está muy activo por situaciones emocionales dolorosas, pues impide que se pueda dormir. Y por eso las mamás preocupadas se despiertan en medio de la noche. Claro que sí. Consultarlo con tu neurólogo de confianza. ¿Cómo? Porque tienen Mantengo por menos el anterior, conexiones, hay menos conexiones del núcleo reticular. Dice que hay menos axones del núcleo reticular. No hay nada que quisiéramos en este momento que se diera algo que estamos queriendo. También leí que con los cuerpos mamilares. No lo pueden hacer. Entonces el lateral sí se inhibiría más que el anterior, o no tiene ninguna relación. Yo no lo puedo hacer. No, aquí estamos hablando del Trabajar así. ahorita vamos a ver y toda la regulación. Entonces, núcleo anterior, asociativo, de integración emocional, límbica. Pero esto también tiene que ver con lo que decíamos de la misma integración límbica y visceral. ¿Ves? De la misma integración emocional y visceral de la vez pasada, que era como lo de la ansiedad. Y cuando yo tengo ansiedad, entonces yo puedo aumentar frecuencia cardíaca, aumentar respiración, sudoración. ¿Tiene que ver también con eso? Porque me acuerdo que te referiste a eso esa vez, a sí mismo, dijiste asociación emocional con asociación visceral. Sí, es que en el núcleo anterior se integra esa información, ¿sí? Por lo mismo que recibe información de cuerpos mamilares, del hipotálamo, ¿sí? Y por lo mismo que recibe también retroalimentación de cortezas límbicas. No hay que olvidar también que si pensamos en dolores sordos, difusos, también hay que pensar en los núcleos infralaminares que hemos hablado ahorita. Los dos van a estar funcionando para generar Entonces sí tenía razón. generación de información dolorosa. Inespecíficos. Vamos a la región lateral. En la región lateral vamos a distinguir dos sectores, un sector ventral y un sector dorsal. Breve. O sea, esta les dije que era la región lateral. Entonces, vamos a dividir la región lateral a partir de esta lineecita que se encuentra acá. Y decimos, todo lo que está por debajo de esta línea son los núcleos ventrales, y lo que está por encimita de esa línea son los núcleos dorsales. Y entonces en esa región lateral vamos a distinguir núcleos ventrales, los geniculados, y en la región dorsal, el lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar. Estos dos los vamos a estar estudiando juntos. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con la región ventral, la que les dije que estaba por debajo de esta línea. En esa región ventral encontramos dos núcleos, uno más anterior y uno un poquito más posterior. El primero es el núcleo ventral anterior, que es este aquí donde estoy colocando específicamente el puntero. Este es un núcleo motor, ¿sí? Entonces, si es un núcleo motor, se va a conectar bidireccionalmente con las áreas motoras, ¿sí? Y va a recibir aferencias de sectores que aquí, sí, todavía ustedes no los conocen, pero que están relacionados con los procesos motores. Dentro de esos está el globo pálido, el subtálamo, la sustancia negra reticulada, los núcleos rojos, el núcleo dentado y los núcleos infralaminares.
Sí, aferente. Esto los vamos a estar viendo, esto lo vamos a estar viendo en los núcleos de la base, esto lo vamos a estar viendo cuando veamos mesencéfalo, esto cuando veamos cerebelo, y pues este lo vamos a estar estudiando. ¿Qué inferencias va a tener? Las inferencias, como les digo, en cortezas motoras primaria y secundaria. Este, por ser un núcleo motor dentro del tálamo, entonces va a participar de los procesos de refinamiento de la actividad motora, ¿sí? Nosotros tenemos, el sistema motor es súper grande, súper importante, muy amplio, recluta distintas estructuras, y una de las vías, que es la vía principal y la que puede generar parálisis, es la vía piramidal, ¿sí? Pero entonces hay otras vías que son las que permiten regular y ajustar los movimientos. Y dentro de esas vías están las vías en las que participa el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral, que es este que se encuentra por detrás del núcleo ventral anterior, que también es motor, que también se conecta con los mismos sectores que les expliqué ahorita, también recibe aferencias del globo pálido, del subtálamo, del núcleo dentado, etcétera. Pero además va a estar recibiendo aferencias de unos sectores que están relacionados con el equilibrio, con la regulación de la actividad motora asociada con el equilibrio. Entonces se conectan con el núcleo intersticial de Cajal y los núcleos vestibulares, y aparte de las referencias que les dije a cortezas motoras, se van a estar conectando con el área 8 y el área 3 en su transición con el área 4. Esto permite entonces que por medio de ese núcleo ventral lateral haya un poco más de retroalimentación a nivel sensorial y retroalimentación acerca de los ajustes necesarios para mantener el equilibrio. Pero entonces, núcleos motores talámicos, núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral. Entonces, dale. Entonces, disculpe, creo que acaba de mencionar que este es de regulación de movimientos, ¿cierto? Practica la regulación de los movimientos. Como tal sería inhibitorio en algún sentido, pues, con su conexión con el globo pálido. ¿Usted por qué se adelanta a las clases, Ana? Porque ya lo hizo. Bueno. Sí, depende de la inhibición que esté recibiendo a partir de uno de los pálidos, ¿sí? Dependiendo en qué vía vaya a participar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la clase de los núcleos de la base. Si está participando de la vía directa, va a generar estimulación o activación de los músculos. Estamos hablando de la parte muscular. Y si está participando de la vía indirecta, este núcleo es inhibido. No es que él genere inhibición. Es inhibido de tal manera que en ese sentido no participa de la activación de los músculos. Entonces, eso lo vamos a ver más precisamente en los núcleos de la base. Todas estas aferencias, entiendo pues obviamente son entradas que vienen de estas otras partes, ¿cierto? Como el globo pálido, etcétera. Obviamente esas otras partes como el globo pálido, subtálamo, etcétera, reciben eso también mensajes de otras partes a su vez, ¿no? Ok, ya, eso era como que tenerlo claro, gracias. Okay. Núcleo ventral posterior. Este que estamos viendo acá. Ese núcleo ventral posterior lo vamos a comprender como un núcleo que va a tener dos sectores. Para ello hacemos un corte en la línea punteada que nos permite tener un corte coronal de ese sector. Y aquí entonces podemos apreciar dos sectores de ese ventral posterior.
un sector, entonces para allá, más orientado más cercano hacia la línea media, que es un sector medial, y un sector más lateral. ¿Sí? Y el F. Ah, el F Entonces, de arriba. eso permite que nosotros podamos llamar a este núcleo de dos formas de acuerdo al sector donde se encuentre. Entonces, si estamos orientados en el sector más medial, se llama núcleo ventral posterior medial. Y más lateral, núcleo ventral posterior lateral. Resulta que este núcleo releva información de sensibilidad, específicamente sensibilidad general, que ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Dolor, temperatura, tacto, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo eso que vimos ayer. Y si es un núcleo de relevo para información sensorial, entonces, ¿con qué área se va a conectar? 3, 1, 2. ¿Cierto? Se va a conectar de forma bidireccional con esas áreas. Pero tiene una particularidad, y esto es muy importante para ustedes, futuros médicos, y es que como son dos núcleos, entonces nosotros podríamos hacer un pequeño homúnculo en ese núcleo. Voy a ver si puedo. cabeza, Ella siempre dice eso. ¿cierto? Sí. Una cabeza. Ay, bueno, me salí, pero ustedes entienden. Sí, sí. Ah, ya. Ok. Entonces hacemos un pequeño homúnculo, una personita ahí acostada, y decimos, el núcleo ventral posterior medial está relacionado con el relevo de información somatosensorial de la cabeza. ¿Sí? Y el núcleo ventral posterior medial del cuello para abajo. Entonces, eso permite que nosotros podamos identificar una conectividad diferenciada de acuerdo a el sector de donde se esté recogiendo la información. Me explico. Si estamos pensando en la información de la cabeza, entonces al núcleo ventral posterior medial llega la información a partir de tractos trigeminotáláricos. ¿Listo? Y de ahí hacia la corteza. Y de ahí hacia la corteza. ¿Hacia qué corteza? Ya. 3. 3, 2. ¿Cierto? Y si estamos pensando en el ventral posterior medial, que recibe información del cuello para abajo, entonces ahí sí pensamos que la información llega a partir del tracto espinotalámico anterior, lateral, uno relacionado con tacto simple, el otro con dolor y temperatura respectivamente, o del lemnisco medial. Y ojo, adicionalmente, como estamos hablando de la cabeza, pues el núcleo ventral posterior medial también va a estar recibiendo información del gusto. ¿Sí? Entonces, la información gustativa llega al núcleo ventral posterior medial y después va a ¿qué área de la corteza? La 43. 43. 3. Entonces, Dice aquí. 43, acuérdense, en el área gustativa. Entonces, la información llega al núcleo ventral posterior medial a partir de un tracto que se llama el núcleo, el tracto solitario, ¿sí? Entonces, ese tracto va a estar llevando la información, el núcleo del tracto solitario va a estar enviando la información para que llegue al núcleo ventral posterior medial relacionada con el gusto. ¿Listo? Y pues se considera a partir de lo que les dije, de ese homúnculo chiquito que les acabo de dar, que ojalá se acuerden, ventral posterior medial, la cabeza y el cuerpo más lateral, pues va a tener entonces una organización. O
somatotópica fina, a partir de lo que les expliqué. Y las eferencias entonces van a llegar al área 312 y al área 43, como ya les dije. El núcleo geniculado lateral, ya vimos aquí, y entonces vamos a estar viendo estas dos prominencias que se encuentran en la parte más posterior de el tálamo, Profe, una medial y otra lateral. espérate que te interrumpo, pero ¿por qué el lateral se divide en dos? Ventral, lateral, tiene dos partes, una es intermedia y la otra solo lateral. Si no son hasta el 3, al lado hay uno que no tiene número. Ah, ya, este que me estás diciendo acá. Sí, porque hablamos de 3, de anterior, lateral y posterior. Sí, Pero ese es intermedio, ¿cierto? se considera el núcleo intermedio. En algunas personas hablan del núcleo intermedio, ¿sí? Pero es lateral. Pero ustedes lo van a aprender como núcleo ventral posterior lateral, ¿sí? No vamos a estar hablando de núcleo ¿Eso es intermedio. parte del posterior o parte del lateral? Se considera que es parte del ventral posterior lateral, Ok. ¿sí? Pero entonces no vamos a hablar del núcleo intermedio, Ok. ¿sí? Vamos a estar hablando del núcleo ventral posterior. Núcleo geniculado lateral, esta prominencia que encontramos acá que tiene el número 7. La información visual antes de llegar a la corteza, ¿a qué corteza tiene que llegar inicialmente? 8, no. Al área 17, Sí. va a estar siendo relevada en el núcleo geniculado lateral. Núcleo geniculado lateral releva información visual. ¿Qué información va a estar llegando a ese núcleo geniculado lateral? Pues va a estar llegando información de la retina, ¿sí? Llega información de la retina por unas células que son células ganglionares. Ustedes después van a ver el sistema visual. Entonces, las últimas células de la vía de la retina son células ganglionares, en este caso van a ser células tipo 2, y va a recibir aferencias también desde la corteza, que son células tipo 1, y otras aferencias que van a estar relacionadas con los procesos de alertamiento que se debe mantener, que son fibras tipo 3 que llegan del locus ceruleus, ¿sí? ¿Qué llevan? Locus ceruleus. ¿Qué tipo de neurotransmisor? ¿Qué produce? ¿Qué neurotransmisor le envían? Vamos. El núcleo geniculado lateral tiene una organización laminar muy específica. Y esa organización, esa distribución laminar se divide en 6 capas, en 6 láminas. Y va a tener una capa más inferior, ventral, a la lámina 1 que se llama la lámina S. Las capas se organizan en sentido ventral a dorsal. Entonces, esta es la capa 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La lámina 1 y la 2 son magnocelulares, o sea, tienen células grandes. Y las otras, la 3, la 4, la 5 y la 6, son parvicelulares. ¿Parte? Parvicelulares o parvocelulares, que quiere decir que tienen células más pequeñas. Y esa distribución laminar entonces va a estar recibiendo información de la retina de diferente forma, o sea, de la retina contralateral se va a recibir en las láminas 1, 4 y 6, y de la retina ipsilateral se va a recibir de las láminas 2, 3 y 5, de tal manera que la información de los campos visuales
va a llegar a los dos ojos, ¿sí? Allí. Pero no va a llegar todo el campo visual, va a llegar solamente una parte del campo visual que ustedes lo van a ver después cuando vean el sistema visual. ¿Listo? Y esto entonces va a ser importante para constituir la vía visual que finalmente va a generar la imagen allá en área visual. ¿Y qué información va a estar llegando al geniculado lateral? Principalmente fibras 1 y 2, que son fibras de la retina gruesa, rápidas y fásicas, que son tipo A. Estas son las fibras que van a estar llevando información de colores y de formas que permiten la identificación de la imagen. Y ya. Entonces, por eso podríamos considerar desde ya que el geniculado lateral, por supuesto que participa de la vía visual, del reconocimiento de los objetos. Al geniculado lateral van a llegar otro tipo de fibras, que van a ser fibras más lentas en su conducción, que son fibras 2, que llegan a la lámina 2, 4, 5 y 6, que son fibras tipo B, y unas que llegan a la lámina S, que son de conducción mucho más lenta, que son tipo C. Estas fibras que van a llegar con una conducción mucho más, más lenta, no están tan relacionadas con la identificación de los objetos, sino que están relacionadas con aspectos como el movimiento, ¿sí? Como el libro. Una es la vía que me permite a mí identificar el objeto. Esto es un celular. Movimiento. ¿Sí? La información que más llega a la retina es información rápida para la identificación de los objetos. Que más llega de la retina al geniculado lateral, rápida para la identificación de los objetos. Pero otra es también la información que me permite ver que yo estoy moviendo el teléfono y hacer dirección. Entonces, esa ya va a estar llegando por otro tipo de fibras. Y pues vamos a encontrar un 90% de células que van a estar proyectadas a la corteza visual a través de las radiaciones ópticas, tomando dos cursos de esas radiaciones ópticas, y allí en ese tálamo pues vamos a estar encontrando células que van a ser multipolares o bipolares, algunas piramidales, formando como una especie de rosetas que normalmente se denominan glomérulos en el sistema. Entonces, el geniculado lateral es un núcleo que tiene una organización tópica bien específica. Ahora, el geniculado medial, que es este de aquí, es un núcleo ya para relevo de información auditiva. La información auditiva tiene varios puntos a la cual llega, y uno de los lugares a los que llegas al geniculado medial del tálamo, producto de fibras que vienen de los folículos inferiores. Tiene una distribución tonotópica según las frecuencias, pero no es una distribución tan específica y tan determinada como la que estamos viendo en el geniculado lateral. Y se proyecta a las áreas auditivas primarias, que ustedes ya las conocen. ¿Listo? Y ahí vamos entonces con los ductos de la región lateral ventral. Vamos entonces a la región lateral dorsal. Vamos a estudiar el lateral dorsal y el lateral posterior juntos, y después el pulvinar. El lateral
dorsal, que es este de acá, y el posterior, los podemos estar analizando juntos, están realmente pobremente definidos en el humano, son asociativos y se van a estar proyectando a áreas asociativas, áreas 5 y 7. Estos núcleos están relacionados con el procesamiento de información visoespacial, con la ubicación de los objetos en el espacio en relación también con nuestro cuerpo. Entonces cumplen un papel principalmente asociativo. El núcleo pulvinar, que es este de acá, que es la colita del tálamo, es un núcleo grande y es muy importante porque se relaciona con procesos también de lateralización propias de la lateralización hemisférica. Entonces se han encontrado en él algunos aspectos de dominancia cerebral. Yo les he dicho desde ayer que el hemisferio izquierdo está más relacionado con el procesamiento de información propia del lenguaje, de tal forma que este núcleo, cuando se han encontrado alteraciones en el pulvinar del hemisferio izquierdo en personas con dominancia típica, se encuentra que pueden tener también afasias similares a las afasias de Wernicke que les había comentado el día de ayer. Y por el contrario, si se lesiona en el hemisferio contralateral no dominante derecho, en la mayoría de las personas pues pueden haber alteraciones a nivel del procesamiento de información visoespacial, las nopsias y las praxias mucho más complejas. Recibe aferencia de otros núcleos de los folículos superiores y de las áreas 17, 18 y 19 y se conecta de forma bidireccional con áreas secundarias 39, 40, sectores del 21, del 22, del 18, el área 18 y 19, de tal manera que estamos viendo una gran conectividad con esos sectores de transición ténforo, occipito, parietal, que están muy cercanos a lo que vemos al área de Wernicke. ¿Área 7 no? ¿Con cuál? ¿Área 7? No tanto. Vamos a la región medial. En la región medial, pues vamos a encontrar, vamos a hablar principalmente de un núcleo, que es el núcleo dorsomediano. El núcleo dorsomediano es un núcleo que tiene es un núcleo asociativo que está relacionado con los procesos principalmente cognitivos. Este núcleo se conecta con las tres caras del prefrontal, dorsolateral, medial y basal, y por esa conexión es un núcleo que va a estar participando entonces de funciones cognitivas, de procesos de integración de la información cognitiva con la información emocional. Por eso se cree que es un centro de enlace de la actividad consciente, planificadora y la información emocional. Entonces, también se cree que participa como la percepción consciente de la información dolorosa, o sea, lo que yo percibo acerca del dolor, ¿sí? Cómo yo analizo y interpreto la sensación dolorosa. Recibe información de la amígdala, de la corteza entorrinal y también lo vamos a ver vinculado en los circuitos propios de los núcleos de la base. Recibe también información del globo pálido interno. Los núcleos intralaminares son estos: centromediano, centralateral y parafascicular, pero vamos a hablar específicamente de pues, la participación del núcleo centromediano. Son inespecíficos. Les dije entonces que si son inespecíficos, a diferencia de los específicos, van a conectarse de forma difusa con distintos sectores de la corteza. Entonces los axones de esas
de esas células van a distribuirse a distintas áreas de la corteza cerebral y a distintas láminas de la corteza cerebral, ¿sí? Por eso son inespecíficos, su actividad no depende de la corteza cerebral y como son tan difusos van a participar de funciones también muy amplias. Entonces participan de cosas como el alertamiento, el despertar, ¿sí? Los ciclos de sueño y vigilia. Van a participar de las funciones asociadas al dolor protopático. Reciben información del sistema activador reticular ascendente del tallo cerebral para que ellos activen su funcionamiento. Y van a conectarse, por supuesto, con la corteza, también se conectan con los núcleos de la base para, en cierta forma, generar activaciones dependiendo de los estados de alertamiento. Pero no recibe afluencias de la corteza, ¿cierto? Porque dices que no depende de ella. ¿O a qué te refieres con no depende? No depende necesariamente de la actividad de la corteza como los núcleos de relevo. Claro, o sea, no recibe de la corteza. Si va a estar, ¿Se tiene diferencia? no tiene una comunicación directa desde la corteza, ¿sí? Ante su actividad puede en algún momento inhibir a la corteza. Okay. Pero la corteza no va a estar diciéndole necesariamente no funcione, no se ¿Qué inhibe, necesita? ¿sí? ¿Qué información necesita? ¿O qué? No. Ya. No es una comunicación bidireccional como la que veíamos para los núcleos de relevo. Antes esos núcleos intralaminares pueden inhibir a la corteza, que es lo que funciona durante el sueño, ¿sí? O con las entradas dolorosas. Pero entonces, ¿él no también es regulado por reticular o no? No. También, igual que el anterior. Bueno, el anterior sí, pero poquito. Sí, tiene menos conexiones. Este también tiene menos conexiones del reticular, llegan menos conexiones ahí. Él recibe de una vía que vamos a ver cuando veamos tallo cerebral, que está en la formación reticular, que es el sistema activador reticular ascendente. Entonces las fibras van a subir hacia núcleos intralaminares del tálamo para de allí partir a la corteza y generar activación si se requiere. Tiene comunicación con el núcleo caudado, pero no con la lámina. Lo que pasa es que va a tener comunicación con varios, porque va a generar procesos de activación glutamatérgicos, ¿sí? Entonces, si yo necesito estar alerta, si yo necesito estar despierto, los núcleos intralaminares envían información para que yo pueda estar despierto. Entonces, su comunicación y su conectividad es muy difusa. Aunque no es específica, solo como parte de su comunicación general. Y hay unos núcleos que se encuentran muy cerca a la línea media, son poco desarrollados. Dentro de esos van a encontrar ustedes referencia al paraventricular, al romboidal, el reunions, el paraterial, que se conectan bidireccionalmente con estructuras límbicas y van a estar recibiendo fibras desde el hipotálamo, desde distintas mormaminas de las que vimos, y se van a estar conectando con cortezas límbicas también, ventromediales y del estriado ventral para participar de los procesos de regulación de información emocional. Casi siempre ustedes lo van a ver, es que las estructuras que están orientadas hacia la línea media tienen participación en funciones emocionales. Si no están orientadas hacia la línea media, están en la parte basal. Esta es una síntesis de la conectividad propia del tálamo. En esta imagen ustedes ven, va a cortezas motoras, esta es S1, esta es visual, ¿sí?
esta es auditiva. Esto es como para que se vayan guiando. Y para finalizar, el núcleo reticular, que ya hemos hablado un poco acerca de él. Es una lámina delgada de células que la vamos a encontrar en la superficie lateral. O sea, esas células van a estar dispuestas hacia la parte lateral de la región lateral, y son neuronas que ya vimos que envían GABA, ¿no? Esas neuronas GABAérgicas van a proyectarse a los otros núcleos del tálamo y van a generar entonces inhibición de esos núcleos. Ese núcleo reticular está atravesado por fibras que vienen también desde la corteza y van a estar dejando unas colaterales. Va a tener entonces también algunas aferencias de la formación reticular. Entonces, el núcleo reticular es un núcleo que en estado de vigilia tiene un patrón de disparo, que es el que permite que en estado de conciencia module la actividad de los otros núcleos talámicos. Pero durante el sueño, ese patrón de disparo cambia, aumenta ese patrón de disparo para generar una mayor activación a los núcleos talámicos, de manera que es capaz de silenciarlo, ¿sí? Que es lo que se produce cuando nosotros dormimos. Pero si lo estoy activando, ¿cómo así? Acuérdese que es GABAérgico. Por eso, el reticular se está activando. Está activando. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, al activar el patrón de disparo, el reticular, entonces va a generar un mayor envío de GABA hacia los otros núcleos y va a generar un silenciamiento, una inhibición de esos núcleos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dormimos? O sea, cuando estamos durmiendo vamos a tener menor entrada de estímulos sensoriales que permite que nosotros podamos generar sueño. Bueno, esta es una síntesis del circuito en el que va a estar participando el núcleo reticular. Esta es una célula del núcleo reticular. Esta es una célula piramidal de la corteza cerebral. Las células piramidales de la corteza cerebral envían sus fibras hacia los núcleos de relevo del tálamo, pero adicionalmente van a estar dejando unas colaterales cuando pasan por el núcleo reticular para generar activación. Y esa activación entonces genera cierto grado de modulación hacia los núcleos de relevo, que es lo que permite que en el día se pueda entonces recibir la información que llega a ser pertinente o la información que llega a ser saliente también para la corteza. Y la fibra entonces de las células de los núcleos de relevo se devuelve hacia la corteza con la información que la corteza necesita, y a su vez ellas mismas van a generar una autorregulación por fibras hacia la célula reticular. Este circuito es el que permite que nosotros podamos recibir la información que es importante, la información que es necesaria para que nosotros podamos mantener la atención en situaciones cotidianas. La modulación de este ciclo se da por medio de la falta de señales de las células piramidales corticales por la noche. ¿Cómo así? Cuando la señal de las células reticulares se aumenta en la noche, ¿por medio de qué señal o por falta de qué señal? O sea, ¿quién la está regulando a ella? Correcto. A las células piramidales. El sueño es No, piramidales no, muy reticulares. reticulares.
A las reticulares, Sí, estoy sí, preguntando. viste piramidal. Ay, perdón. A las reticulares. El sueño es un proceso muy complejo, ¿sí? Que implica no solamente participación del tálamo, tenemos participación también de estructuras del tallo cerebral, están relacionadas con él, ¿sí? Entonces, yo le estoy explicando una parte del proceso, ¿sí? Pero hablar de sueño implica también ver que hay conexiones de sistemas más basales que se encuentran en el tallo cerebral, como la formación reticular, que van a estar enviando fibras más hacia arriba para activar los procesos de sueño. Y una de esas fibras es proveniente de la formación reticular del tallo cerebral, ¿sí? Y ahí participa también el hipotálamo, que lo vamos a ver después. Un hipotalámico que también nos dice si está de día, si está de noche, si necesito dormir o no. O sea, es complejo. No, mire la señal aquí. Más. Excita. Piramidal, corteza, siempre va a sacar hacia afuera glutamato. Entonces, piramidal, glutamato, activa a la célula reticular. ¿Sí? Y aquí vemos reticular, GABA, inhibe. No inhibe totalmente para evitar que haya una comunicación. Esa inhibición siempre llega a ser modulatoria. ¿Sí? Sí. Les estoy dando en la presentación para que ustedes lo tengan presente algunas precisiones a nivel clínico. ¿Sí? Esto no es excluyente. Ustedes se pueden encontrar en la práctica clínica con muchos síndromes dependiendo de cada persona. La actividad talámica y la actividad de los núcleos de relevo también depende de la experiencia. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen muy poco filtro talámico, entonces se distraen con cualquier cosa, ¿sí? Hay otras personas que podemos estudiar con bulla, con música, lo que sea, ¿sí? Porque eso también depende de la experiencia. Distintas experiencias que nos ayudan a modular un poco más el tema del filtro talámico. Entonces, las lesiones en el tálamo anterior pueden producir cosas como la amnesia anterógrada, alteración de recuerdo autobiográfico, afasias, en este caso afasias motoras muy parecidas a la disartria, o habla reducida a nivel espontáneo, dificultades en procesos de orientación espacial, principalmente cuando estamos hablando del hemisferio derecho, superposición de información no relacionada como lo que se encuentra en efectos confabulatorios, donde la persona está hablando de o teniendo recuerdos de cosas que no sucedieron. La región paramediana, más hacia la línea media, se puede producir disminución del estado de conciencia, pérdida de la activación psíquica, comportamiento desinhibido, apatía, pérdida de la autoactivación, psicosis, delirios, fluctuación entre desinhibición y apatía. Y en la región ventral lateral, ataxia, hiperestesia, disfunciones ejecutivas asociadas al acto motor y apraxias ideomotoras que están relacionadas con las apraxias complejas, como por ejemplo abotonarse, amarrarse los zapatos, hacer nudos. Esos son Y lesiones, esto es ¿no, más profe? en lesiones de Son lesiones de cada una de esas áreas.
se pueden encontrar algunas características clínicas. Si ustedes se van orientando, si es lateral, entonces podríamos encontrar más compromiso en los procesos, por ejemplo, somatosensoriales. Si es más posterior, puede ser visual, si estamos hablando de un tálamo derecho, puede haber síntomas también afásicos si estamos hablando de un tálamo izquierdo. Pero ahí porque solamente ahí, porque dices, si es posterior, pero ahí cuál sería la posterior, porque solamente tenemos tálamo anterior, región paramediana. No, les estoy diciendo que ya ustedes conociendo a qué se dedica cada núcleo talámico, ustedes pueden orientarse. Si es un paciente con un tumor, por ejemplo, que se encuentre en la parte posterior del tálamo, ustedes ya saben que puede estar comprimiendo qué núcleos. En la parte posterior tenemos posterior medial, posterior lateral. Y si es un tumor, casi nunca encontramos un tumor chiquito. Entonces puede estar comprimiendo ahí Eso es puede estar sensorial, ¿no? entonces comprimiendo qué sectores. Mira acá. Es posterior pulvinar, El posterior los geniculados, ¿sí? Si está, por ejemplo, en este sector de acá, Pensé puede que estar estabas hablando de comprimiendo núcleos ventrales posteriores. posterior lateral y posterior medial, que es sensorial. Entonces, para sintetizarles, esto que hemos visto, si ustedes son pillinos y pillinas, que yo creo que sí, como si estuviéramos viendo un mapa chiquito de las áreas corticales, ¿sí? Las lesiones, el compromiso que vamos a encontrar en estos sectores del tálamo es muy similar al que podríamos encontrar en áreas ¿Y corticales. cómo hago la diferencia entonces? ¿Cómo sé que la persona? Pues con imagenología. Sí. Okay. Pero usted dice, tengo este paciente con estas alteraciones, yo me supongo que puede haber una lesión, un compromiso cortical O talámico. o talámico, puede ser, si yo en la imagen no veo nada cortésico, yo puedo estar haciendo análisis y asociaciones a partir de lo que ya conozco. ¿Y qué tal de los fascículos también puede ser? Claro que sí, Porque hay fascículos que unen una área. claro que sí. ¿Listo? En cuanto a la se podría haber asociado al insomnio también como una... Sí.